¿Y si la historia no fuera un libro ya terminado? ¿Y si fuera más como una escena del crimen, llena de casos sin resolver? Pues hoy vamos a meternos de lleno en algunos de los misterios más alucinantes del pasado, pero armados con la única herramienta que puede descifrarlos de verdad: la ciencia. Porque, como vamos a ver, el pasado todavía tiene muchísimos secretos que contarnos. Y esta es la idea clave de todo, ¿eh? Que la historia no es un libro cerrado, es más bien un texto al que le faltan páginas, y páginas muy importantes. Y esos huecos, esas páginas en blanco, no son la prueba de que existió la magia o de que pasó algo paranormal, no, son simplemente vacíos de información, datos que nos faltan y que la ciencia, poco a poco, intenta rellenar. Así que vamos a tratar estos misterios como lo que realmente son: casos abiertos. No son leyendas ni cuentos de fantasmas. Son temas donde la ciencia, desde la arqueología hasta la genética, sigue investigando, pero a día de hoy. Porque al final la cosa es bastante simple. Los misterios existen porque nos faltan datos, faltan piezas del puzzle, se han perdido documentos, las pruebas que tenemos están rotas o incompletas. Y es justo ahí, en esos huecos, donde la ciencia se pone a trabajar para intentar reconstruir qué es lo que pasó. Vamos a empezar fuerte, con uno de los enigmas más inquietantes que existen: la desaparición, no de una persona, sino de comunidades enteras. Viajamos a la Norteamérica del siglo XVI. Más de 100 colonos ingleses se instalan en la isla de Roanoke y de repente, sin más, se esfuman. La pregunta, claro, sigue en el aire: ¿qué fue de ellos? Y lo más increíble es lo rápido que ocurrió todo. En apenas 3 años, un asentamiento entero desaparece sin dejar, aparentemente, ni rastro de lucha ni de haberse marchado con prisas. Nada. Bueno, casi sin rastro. La única pista que encontraron fue una palabra, una sola, grabada en un poste: Croatoan. No parecía una llamada de auxilio, era el nombre de una isla cercana y también de una tribu nativa. ¿Podría ser esa la clave de su destino? Hoy en día la ciencia histórica ya no piensa en una desaparición misteriosa. La teoría más sólida, la que veis arriba del todo, es la de la integración. Lo más probable es que los colonos, al quedarse sin suministros, se fueran uniendo poco a poco a las tribus locales para poder sobrevivir. O sea, no se desvanecieron, se transformaron, se mezclaron. Y de una colonia pasamos a un misterio a una escala muchísimo mayor. Hacia el 1200 a.C., las grandes civilizaciones del Mediterráneo, como el Imperio hitita o la Grecia micénica, se vinieron abajo casi a la vez. Los registros egipcios de la época culpan a unos invasores enigmáticos, los pueblos del mar. Pero, ¿quiénes eran exactamente? Pues las investigaciones más modernas apuntan a que no eran un único ejército invasor. Seguramente fue una especie de tormenta perfecta. Sequías muy bestias, que sabemos que ocurrieron gracias al estudio del clima antiguo, que provocaron migraciones masivas, guerras, inestabilidad, un colapso de todo el sistema, no una simple conquista. Vale, dejamos por un momento a las personas y nos vamos a centrar ahora en objetos y lugares que, siglos y siglos después, siguen siendo un auténtico quebradero de cabeza. Esto que veis aquí es el manuscrito Voynich, y es, posiblemente, el libro más raro del mundo. Es del siglo XV, está lleno de dibujos de plantas que no existen y mapas de estrellas que no reconocemos, pero lo más increíble es el texto. Está escrito en un idioma y con unas letras que nadie, absolutamente nadie, ha podido identificar ni traducir. Y este gráfico, habla por sí solo, ¿no? Es la crónica de un fracaso total. Lo han intentado los mejores criptógrafos del mundo durante siglos, y hoy en día ni las inteligencias artificiales más potentes han logrado descifrar ni una palabra. Como veis, la tasa de éxito, tanto para humanos como para máquinas, es un rotundo 0%. Con las líneas de Nazca, en Perú, el misterio es un poco diferente. A ver, sabemos perfectamente cómo se hicieron. Son obra humana, claro. Las trazaron quitando las piedras oscuras de la superficie para dejar a la vista la arena más clara de debajo. La verdadera pregunta, el misterio, es ¿para qué? Las teorías van desde caminos para procesiones religiosas, un calendario astronómico gigante o incluso rituales para pedir agua en uno de los desiertos más secos del planeta. Venga, ahora nos vamos a mojar, y literalmente. Nos sumergimos en las aguas de las Bahamas para ver una estructura que ha alimentado mitos durante décadas: la calzada de Bimini. Por un lado, esas piedras tan bien colocadas han hecho pensar a muchos que es un antiguo camino o un muelle, y claro, siempre se acaba mencionando el mito de la Atlántida. Pero por otro lado, la comunidad científica tiene una explicación mucho más probable. Creen que es una formación geológica natural de un tipo de roca que se llama beach rock y que curiosamente tiende a romperse en bloques así rectangulares. El consenso científico es que es natural, aunque no se descarta del todo que hubiera alguna pequeña modificación humana.
Y ahora vamos a por esos misterios que todos hemos oído alguna vez, pero que en realidad a lo mejor no lo son tanto. Son casos en los que la ciencia ya tiene bastantes respuestas, pero el mito popular, la leyenda, es mucho más potente. Vamos a ver qué preguntas deberíamos hacernos de verdad. Todos conocemos la historia, ¿no? Un incendio gigantesco que devoró la biblioteca de Alejandría, y con ella todo el saber del mundo antiguo. Pues bien, la realidad histórica es bastante menos de película, pero mucho más compleja. No hubo un único gran incendio, sino un declive muy lento a lo largo de siglos, con varios fuegos más pequeños, recortes de presupuesto y mucho abandono. Por lo tanto, el misterio no es quién la quemó. La pregunta de verdad, la que nos debería quitar el sueño, es ¿qué había exactamente en esos pergaminos? ¿Cuánto conocimiento, cuántas obras, cuánta ciencia se perdió para siempre en ese declive tan lento? Y esa es una pregunta para la que, muy probablemente, nunca tendremos una respuesta completa. Y llegamos a las pirámides. El mito nos habla de tecnologías imposibles, de conocimientos perdidos, incluso de ayuda de fuera de este mundo. La realidad científica es, si me apuras, todavía más impresionante. Son el resultado de una capacidad de ingeniería, de planificación y de organización social absolutamente asombrosa y puramente humana. A ver, esto es lo que sí sabemos. Una planificación astronómica milimétrica, una logística increíble para mover millones de bloques de toneladas de peso, el uso superingenioso de rampas y palancas. Y ojo, un punto clave. No las construyeron esclavos, sino una fuerza de trabajo cualificada, bien organizada y bien alimentada. El verdadero misterio de las pirámides no es cómo las levantaron, sino cómo se organizaron para hacerlo. Es un milagro de la cooperación humana. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Estos enigmas van a seguir siendo un misterio para siempre? Pues la respuesta, por suerte, es que probablemente no. Tenemos tecnologías nuevas que son alucinantes, como el LiDAR, que es un láser que escanea desde el aire y encuentra ciudades ocultas bajo la selva, o el análisis de ADN antiguo que nos dice de dónde venía gente como los pueblos del mar, o la inteligencia artificial que quizá algún día descifre el Voynich. Estas herramientas están revolucionando la arqueología y nos permiten responder preguntas que antes eran pura ciencia ficción. Así que no, la historia no está completa. Y eso, la verdad, es lo más emocionante de todo. Cada misterio no es un fantasma. Es una pregunta abierta que nos empuja a seguir buscando, a seguir investigando. Los misterios simplemente están ahí, esperando a que tengamos las herramientas adecuadas para resolverlos.